Estamos en Manada Rebelde y hemos aprovechado el revuelo que se ha montado con el autobús de Hazte Oír, y como consideramos que hay una gran falta de información en todo esto, hemos hecho una entrevista a una activista del colectivo LGTBI para que nos cuente un poco sobre el tema y nada, esperamos que os guste la entrevista. Hola, muy buenas, estamos con Cristina de la sectorial LGTB del Consejo de Juventud de Alicante. Y nada, vamos a hacerle una entrevista porque tenemos unas pocas dudas en todo el tema de la transexualidad y de muchas cosas. Mucha gente no entiende qué es la transexualidad. ¿Podrías explicarnos un poquito? Vale, pues a ver, para entender la transexualidad primero hay que entender la no transexualidad, ¿no? Y la diferencia entre el sexo y el género, que es donde empieza un poco el conflicto en el que la gente se empieza a liar, ¿no? La diferencia entre el sexo y el género es que el sexo es algo biológico y que se mide por los cromosomas que tenemos. En el caso de la hembra es XX y el macho es XY, aunque también existe la intersexualidad, que es lo que despectivamente se conoce como hermafrodita. No debería de conocerse como tal, porque hermafroditas son algunos tipos de animales y las plantas. Nosotros somos intersexuales, o macho o hembra. Y una vez que comprendemos que esto es el sexo, ya tenemos que pasar al género, y el género es una construcción social donde se nos designa como hombre o como mujer. Eso serían los géneros binarios. Luego están los no binarios, donde pues, podemos entrar en otro momento porque ya es mucho de lo que hablar, ¿no? Pero lo que conocemos como hombre o mujer es lo que se nos asigna cuando nacemos como macho o como hembra. Si naces hembra, eres mujer; si naces macho, eres hombre. Y de esta manera se dice que tus genitales están definiendo tu género, ¿vale? La transexualidad consiste en cuando ese género no coincide con el que te han asignado cuando tú naces. En mi caso, se me ha asignado mujer, me identifico como tal y ya está, soy una persona cisgénero. Pero cuando no es así, estamos hablando de una persona transexual. Y básicamente es eso. Esa es la transexualidad. Bueno, ¿y qué os parece la reacción de la gente ante...? ¿Ha evolucionado un poco? ¿Crees que hay más tolerancia que antes? ¿Menos? Hay más tolerancia, pero la reacción de la gente a veces es hasta de miedo, porque no terminan de comprender la sociedad en general, por falta de información, qué es la transexualidad. Y en los medios además se tapa bastante. Mucha gente tiene dudas sobre travesti, transformista, transgénero, transexual. Entonces, evidentemente hay mucho desconocimiento. La sociedad todavía no está formada, preparada para entender esto, pero sí que es verdad que está habiendo un movimiento bastante positivo ahora mismo, sobre todo a partir del autobús de Hazte Oír, que hace poco salió a las calles, ¿no? Y ese autobús tenía una idea de odio, ¿no? De si eres niña tienes vulva, si eres niño tienes pene y punto. Y es una forma además súper simplista de ver las cosas y bueno, no coincide para nada con la realidad, ¿no? Entonces la respuesta de la gente ante ese autobús y ante ese intento de mensaje ha sido bastante positiva. En las televisiones además ha salido mucha visibilidad trans. Creo que no es suficiente, porque la gente sigue sin terminar de entender qué es una persona trans, y de hecho cuando hablas de chico trans o chica trans, la gente no termina de saber y te preguntan, pero eso es que antes era chico, que antes era chica, ¿vale? Y es una idea errónea pensar que antes eras un chico y ahora una mujer. Realmente te leían como chico, pero eres una mujer, o te leían como mujer, pero eres un chico. Entonces esa es la diferencia, que los medios muchas veces cierran esto, aunque sí que es cierto que hay mucha más visibilidad y bastante más aceptación, sobre todo en España, que bueno, no avanzamos en muchos aspectos, pero en este la verdad es que estamos bastante acertados, somos bastante tolerantes. Entonces bueno, por lo menos aquí en España sí que tenemos cierto avance, y más ahora que les ha salido un poco el tiro por la culata.
¿Y cuál es el proceso por el que tiene que pasar una persona que se encuentra en esa situación? Que dice, no me identifico con el género que me han asignado. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuál es el primer paso que tomar? Vale, pues a mí me parece que es un proceso bastante criminal, porque tienes que demostrar ante un psicólogo y ante un juez y ante quien sea, tienes que demostrar que de verdad eres un hombre y que de verdad eres una mujer. Y me parece que es bastante transfóbico, porque yo en ningún momento he tenido que demostrarle a nadie que soy una mujer, porque como me asignaron como tal y me identifiqué como tal, nadie lo pone en duda. En cambio, en el caso de una persona trans, se pone en duda y además tienes que pasar por unas pruebas, por así decirlo. El proceso empieza yendo al psicólogo, ¿vale? Tú lo normal es que vayas a tu médico de cabecera, te manda al psicólogo y una vez que vas al psicólogo te hace un test que tiene muchas preguntas para medir tu nivel de masculinidad o feminidad, ¿vale? Hay sitios comunidades aquí en España, donde además ese proceso puede ser de un año, el proceso psicológico. Entonces te envían a un endocrino y ya empiezas con el tratamiento hormonal. Aquí hay un conflicto porque la mayoría de las personas asumimos que una persona trans se hormona y, por ejemplo, un chico trans se hormona, le sale barba, le cambia la voz y empieza a vivir su vida como hombre con el nombre que elija o que le elijan y ya está. Pero hay personas trans que eligen no hormonarse, ¿vale? Porque trans además engloba muchos tipos de transexualidad, de transgénero, etc. Y hay personas que deciden no hormonarse. Entonces esas personas nunca tendrán el derecho de cambiarse el nombre del DNI, porque tienes que pasar un proceso de 2 años de hormonación para entonces cambiarte el nombre, ¿vale? Y cambiarte el género, obviamente. Entonces aquí hay problemas con menores trans, con personas que no se quieren hormonar y, en fin, luego como no está esta aceptación y no existe este tipo de visibilidad que sí que hace falta, hay muchos problemas a la hora de, por ejemplo, ir al médico cuando un chico trans quiere ir al ginecólogo o necesita ir al ginecólogo porque querer no va a querer, porque el médico muchas veces no sabe qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que hablar, cuáles son sus genitales, y yo me he encontrado con personas cercanas que han pasado por esa situación. Es bastante horrible y es bastante duro. Entonces no tenemos un conocimiento, pero tampoco tenemos una burocracia que ayude a esto, porque necesitas demostrarlo, necesitas hormonarte y tener cispassing, ¿no? Que es como la apariencia de una persona cis. Y hay gente que no la tiene o que no la quiere tener, porque hay gente que no se hormona. Entonces, si yo tuviera una identidad y me sintiera hombre, yo ahora mismo pues tengo una identidad femenina, me siento mujer, pero si yo me sintiera hombre no tengo por qué demostrarle nada a nadie, ni tengo por qué quitarme el pecho, ni tengo por qué hacerlo si yo no creo que sea necesario, porque al fin y al cabo, igual que unos genitales no definen tu género, tampoco lo va a definir más barba o menos barba. ¿Y qué les dirías a las personas que no tienen suficiente información y por eso a lo mejor pueden llegar a ofender a alguien queriendo o sin querer? Pues mira, hace poco me preguntó un psicólogo si era importante que una persona trans pasara por un psicólogo que les ayudara, ¿vale? Yo ya le dije que en tal caso el psicólogo debería estar informado porque no todos lo están, desgraciadamente. Entonces, hay un movimiento en YouTube donde muchas personas trans suben su transición, mi operación, mi no sé qué, las hormonas, me he comprado esto, cómo me funciona aquello, y lo suben todo para las personas trans que quieren iniciar el proceso y que no saben a quién preguntar. Entonces pones FTM, por ejemplo, que es Female to Male, o MTF, Male to Female, y lo buscas en YouTube y empiezas a irte gente, puedes informarte, contactas con ellos, contactas con asociaciones, etc. Una persona cis que quiera informarse puede hacer exactamente lo mismo. Puede informarse mirando en YouTube, sabiendo en qué consiste, viendo personas reales que son trans, que son normales, que no es como mucha gente piensa, la mujer barbuda, o cuando hablan de chico trans piensan en la típica chica muy bollera, ¿sabes? Yendo además al estereotipo de que si eres masculina eres bollera, etcétera. Camisa de cuadros, sí, yo tengo un par. Tengo la camisa de cuadros puesta, tío. Sí, exactamente. Además, que yo también lo digo de broma, ¿no? Mi camisa de bollera. Pero ahí ya es cuando la gente lo hizo de una forma despectiva. Ahí ya entramos en un pequeño conflicto, ¿no? Pero, bueno, igual que una persona trans lo hace, porque tiene ese desconocimiento, porque cuando tú ves que hay algo que
no encaja con lo que todo el mundo te dice y no formas parte de ese movimiento. Claro, es como, aquí hay algo que no encaja, que no es lo que me habían dicho. Entonces recurre a informarse y pregunta y dice, y a mí me ha pasado que hay gente que me ha dicho, oye, pues esta persona tiene dudas, pues adelante, habla conmigo y pregúntame todo lo que quieras, no pasa nada. Y si necesitas hablar con una persona trans, preguntaré si hay alguien dispuesto a hablar contigo. Entonces no hay ningún tipo de problema, y si es por curiosidad, está internet, cuidado con internet, mucho cuidado con internet, no hay que meterse en hazteoír.com o org, no sé lo que es, pero hay muchísimos sitios donde te explican, y buscas intersexual, aunque Wikipedia a veces se raya un poco, te lo puede explicar, y si no, te metes en Crisalis, Fundación Daniela, es que hay muchísimas asociaciones que hablan de esto. Informarte de esta forma, y además si vas a preguntar, porque preguntar no está mal, tienes que tener cuidado con lo que os he dicho antes, el morbo. Una cosa es la curiosidad, las ganas de aprender, y otra es el morbo. Entonces, cuando preguntas a una persona trans, ¿y tú cómo te llamabas antes?, no te está dando ningún tipo de información válida, no te está dando ningún tipo de información necesaria. Simplemente le estás haciendo sentir incómodo o incómoda porque te estás recordando cómo se llamaba antes o cómo le llamaban. Es un nombre que normalmente no tienes un buen recuerdo de ese nombre, ¿no? Y no te aporta nada. Pero si le preguntas a una persona, oye, ¿y me puedes explicar algo de esto? No pregunto. Sí, pues, ¿qué dudas tienes? Y ya está, pero dudas sobre hormonación, sobre lo que se ha dicho de la burocracia, porque es muy jodido, y preguntar, oye, ¿y tienes que esperar tanto tiempo? ¿Y tienes que hacer esto? Es una duda, es aprender, es informarse, y eso me parece que además es muy sano. Lo que ya no me parece tan sano es lo que os decía, el morbo. Esperamos que esto haya servido de algo y que os haya hecho reflexionar y pensarlo 2 veces antes de juzgar a alguien. Nos vemos en el próximo capítulo.